La palabra se titula El juicio final. La leemos y la escuchamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a uno de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes. Porque el principio del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntaron también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? En verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacerlo a mí. A esto irán a un súplico eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos una palabra muy hermosa, pues siempre debemos ver esta palabra como que somos nosotros las ovejas que estaremos a la derecha. Siempre debemos leer esta palabra, interpretarla como que el Señor nos está hablando a nosotros cuando nos está ofreciendo ese lugar de vida eterna que fue preparado para nosotros desde el principio de los tiempos. Entonces, así debemos pensar. Debemos pensar que vamos a ser perdonados, que vamos a ser tomados en cuenta por la misericordia de Dios y que cualquier cosa que ande mal en nosotros todavía tenemos tiempo de recibir el perdón y de cambiar. Nunca se ha perdido todo. Siempre tenemos la oportunidad de ser mejores. Y vemos aquí que ser mejor, que ser una persona de buen corazón, no necesariamente conlleva muchas cosas. Simplemente hay que practicar la justicia, que darle al que no tiene, que apoyar a aquel más desvalido, más necesitado,
ir en auxilio de aquellos que vemos que hay que socorrer, visitar a los enfermos, a los presos, quitarle el hambre a aquellos que andan por ahí que no tienen que comer. En realidad, eso es lo que debe hacer una persona para tener el reino de los cielos. A predicar la palabra a aquellos que podamos aconsejar para que no sean los que se vayan, ¿verdad?, al lado izquierdo de la fila del Señor, para que no se pierdan esas almas. Y entiendo yo que en nuestro corazón de personas cristianas, de personas de fe, de personas que decimos amar a Dios, no estamos tan lejos nosotros de sentir compasión por los demás. No creo yo que sea para ninguno de nosotros difícil darle una ropa a alguien que en estos tiempos de frío sabemos que no tiene un abrigo. Entiendo que para nosotros no debe ser tan difícil despojarnos de un zapato para el que sabemos que está descalzo. No es tan difícil darle de comer al hambriento. ¿Por qué? Porque solamente Dios le tomará en cuenta, Jesús solamente juzgará a aquellos que tengan la oportunidad de hacerlo y no lo hacen. Si hay alguien que está pidiendo para una obra y tú no tienes y se acerca a ti para pedirte, pues que tú le digas que no tienes, no necesariamente es un pecado, no estaba a tu alcance. Es posible que tú no tengas tú, pero haya alguien a quien tú puedas acudir para que ayude a ese hermano. Y si tú fuiste el canal para resolver aquella situación, si tú colaboraste, aunque no todo es el dinero, no siempre es con dinero que nosotros vamos a resolver. Dios nos pone en el camino de alguien incluso para que oremos por sus necesidades. Pero el dinero nos ha corrompido de tal manera que hasta nosotros los católicos, a nosotros los cristianos, las personas de fe, nos ha llevado a pensar que cuando no podemos ayudar al otro en lo económico, no podemos hacer por él absolutamente nada. Y eso precisamente es lo que quiere el enemigo, que pensemos así para tener grande la fila de la izquierda, para estar allí detrás de los chivos, como nos dice esta palabra. Usted sabe, hermano, que los chivos y las ovejas son las personas de Dios, las ovejas, los mansos, los que producen, las personas de un corazón limpio, y que los chivos, ¿verdad?, las cabras, son los más desobedientes, los más movidos, los más difícil de trancar. No sé si ustedes, hermanos, se consideran difícil de trancar ahora con estos toques de queda. Pero dice la palabra de Dios que la oveja sabe escuchar la voz de su pastor y que cuando lo llama la oveja va. Este es un tiempo que el Señor nos está hablando. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Tenemos que aprender a entender que el Señor no nos quiere por ahí vagando, haciendo nada para arriba y para abajo, buscando la forma de que nos contagie el coronavirus. Y que se lo llevemos a aquellas familias que tenemos en la casa. Aquel anciano de 90 años quizás que tenemos allí, el abuelo que decimos querer, y que en realidad llegamos de la calle y tal vez lo abrazamos. Y posiblemente salimos solamente de la casa a buscarle la muerte a ese enfermo que tenemos. Y andamos por ahí de simpático abrazando a todo el mundo sin saber si están contagiados o no. Andamos sin mascarilla y andamos cuidándonos. ¿Pero cuidándonos de qué? Si no sabemos
sino una viruela que lo vemos de allí hasta acá, que está todo pinto, y le decimos, sí, pero tú tienes varicela, yo tengo que alejarte. No, hermano, lamentablemente esto no es así. Estamos llamados a la obediencia, estamos llamados. Nos abrieron la iglesia, qué bonito, qué alegría. De verdad me llené de regocijo, me llené de gozo cuando escuché por las noticias que abrieron la iglesia, no solamente porque abrieron la iglesia, no, sino por lo bonito que se expresaron de nosotros los que vamos a la iglesia, donde resaltaron que por el comportamiento que tiene la persona, que tiene el cristiano, que tiene el católico, cuando va a la iglesia, que por la conciencia que tiene en su protocolo, que porque siempre usa la mascarilla, que porque no se abraza dándose la paz, sino que se levanta la mano, y hemos aprendido a manifestarnos el cariño un poquito a la distancia, por el respeto, ¿verdad?, a la autoridad y por el respeto al protocolo, nos han dado la oportunidad de volver a la iglesia. Nos han ofrecido nuevamente la oportunidad de congregar como personas y de ir allí a recibir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por la oración de muchos de ustedes, por la oración de la iglesia y por el pedido de nuestras autoridades de que nos permitan volver a los templos. Mas no se han abierto los restaurantes, mas no se ha quitado la bulla de las calles para que los toques de queda a las 12 para que sigan haciendo sus escándalos y sus bullas alrededor de un carro con música alta. ¿Por qué? Porque no ha mostrado la disciplina necesaria que debe mostrar una persona educada, una persona de Dios, una persona que está buscando salir de este virus. Es algo digno de felicitar, de verdad. Yo los felicito a todos ustedes, los que van a las iglesias, los que se sientan tranquilos en un banco a distancia prudente de los demás, porque gracias a ustedes y gracias a toda la iglesia podremos volver a recibir el cuerpo de Cristo. Esta palabra interesante del juicio final, en donde se nos garantiza a los que creemos, a los que nos comportemos con prudencia, a los que ayudemos a los demás, a los que le quitemos el hambre al que lo tenga, le quitemos el frío, visitemos al amigo encarcelado, a las personas que están en el hospital. Vamos a tener misericordia porque también la tuvimos con uno de esos hermanos de Jesús. Hermanos, tenemos que comenzar a ver a los demás como hijos de Dios también, como hermanos de Jesús. No solamente aquellos que van a la iglesia con nosotros, no. El que no va también es un hijo de Dios. El que no va a la iglesia también es un hermano de Jesús. Un hermano que está a tiempo de cambiar de fila incluso. De que si lo vemos que está allá en el lado de las cabras, de los chivos, puede cambiarse al lado de las ovejas. ¿Por qué? Porque es el Señor el que va a dividir en grupos quienes están dignos para recibir su perdón, para recibir ese paso a la vida eterna que promete aquí, y no nosotros. Fíjense que les dice a los apóstoles, a los 12, en la parábola del joven rico, Mateo 19, versículo 28, yo les aseguro que el día que yo venga con gloria, ustedes estarán ahí en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Sí, es tan de Jesús el juzgar a los demás que incluso Él le propone abiertamente a los 12 apóstoles, le promete, los invita a estar ahí para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Hermano, no es a ti ni a mí que nos toca invitar a juzgar a los demás en vida y a decir, este es de lo que va con el demonio, este es de los malditos que va para el otro lado. Esa es una parte que hasta a Jesús le va a doler cuando tenga que ver partir a aquellos que no vayan a ir con él a la casa de su Padre. Sabemos y vimos en una lección, en una lectura, que el Señor dice, la casa de mi Padre tiene muchas habitaciones. Y Él prometió ir delante para preparar para cada uno de nosotros un lugar especial en el cielo. Entonces, si Jesús se fue delante de nosotros para preparar ese lugar en el cielo, ese lugar importante para todos aquellos que creemos, para todos aquellos que con fe estamos esperanzados en por misericordia recibir la gracia de ir al cielo, Jesús también tiene preparada esa casa para todos aquellos que no puedan llegar a ella. Jesús también está preparado para recibir a todos aquellos que no se están portando bien. Porque aún todavía Jesús no sabe quién será salvo y quién será condenado. Porque depende de ti y depende de mí aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Aceptar que somos hijos de Dios y darle uso a ese Espíritu Santo que recibimos en el bautismo para comunicarnos con esos otros dos partes de Dios. Sabemos que Dios es uno solo, pero se divide en tres partes: en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y la ventaja que tenemos nosotros, que a la vez se convierte en una desventaja a veces, es que ya tenemos el Espíritu Santo dentro. Es que incluso sin decirlo, el Espíritu Santo sabe cuando nosotros hemos cambiado, cuando nosotros tenemos un corazón limpio, cuando no queremos maldad para los demás, cuando queremos vivir en paz con Dios, aún sin pronunciar esta palabra. Pero también tenemos esa desventaja cuando queremos practicar la hipocresía, cuando queremos andarle mostrando a los demás que nosotros somos esa persona amistosa, esa persona cariñosa, eso que decimos ser, que andamos pregonando, pero en realidad por dentro estamos podridos. Ese Espíritu Santo que llevamos dentro, que tiene a diario que luchar con esos enojos internos que nosotros no dejamos salir, pero que no cambiamos, con esos malos pensamientos que hacemos, que no dejamos salir, pero que consentimos. Y como ese Espíritu Santo nos conoce y está encargado de pasar un reporte, porque es nuestro mensajero, es quien nos dice lo que Dios quiere, es quien nos lleva a donde el Señor quiere que estemos, pero también es que quien da la respuesta al Señor cuando nosotros nos negamos. Cuando tenemos un llamado, lo recibimos por el Espíritu Santo. Sentimos la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Oramos y nos llega a nosotros el Espíritu Santo de la manera que Él quiera, no debe ser como nosotros pretendamos. Pero ese mismo Espíritu Santo que sentimos, que llega, que nos hace sentir, también tiene la responsabilidad de ir y con gemidos inefables, como dice la palabra, decirle a Jesús cuál fue nuestra respuesta a esa petición. Entonces, cuando nosotros nos negamos a la presencia de Dios, una y otra vez, no es Dios el que nos va condenando, no es Dios el que nos va juzgando,
somos propiamente nosotros los que nos vamos alejando de Dios. Dios siempre está ahí. Dios siempre nos espera. Dios siempre está esperando la oportunidad que nosotros nos acerquemos, esperando el momento en que nosotros aceptemos que solo Él puede actuar en nuestra vida en aquellas cosas que nosotros no tenemos la fuerza, en aquellas cosas que consideramos tan grandes que no tenemos la forma, en todo aquello que nosotros le pedimos a Dios porque nos declaramos ya incompetentes. Cada vez que hacemos esto le reconocemos a Dios un poder superior a incluso nuestros conocimientos, porque no sabemos cómo es que Él lo va a hacer, pero seguro que Él lo hará. Pero cuando nosotros amamos a Dios de labio y de oído, nos mantenemos escuchando palabras de Dios, nos mantenemos alabándolo, pero no los amamos de corazón, como dice la canción, que debe tener algunos 130 años, supongo. Entonces, estamos perdiendo nuestro tiempo, porque el Señor sí que nos conoce. Porque podemos mentirle al vecino, podemos mentirle a la esposa, al esposo, al amigo, a los hijos. Pero a ese Espíritu Santo que primero llega a nuestro pensamiento, a Él y después a nosotros incluso, al pensamiento que el Espíritu Santo evita que lleguen a nosotros. Gracias le damos al Espíritu Santo y gracias más a Dios por haberlo puesto en nosotros. A ese no podemos mentirle. Entonces vamos a ver qué pasaría si nosotros nos negásemos, pero cosa que no pasará nunca, a recibir el Espíritu Santo. Después dirá a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Hermano, todos seremos ángeles. Sí, el Señor nos prometió santidad, nos prometió ser ángel. Pero, e incluso el demonio tiene sus ángeles caídos también, igual que él, que andan tentándonos día y noche, que son también una fuerza negativa, que Dios reprenda y que nos aleje todo el tiempo. Tenemos que entender que es una realidad, que a nosotros no nos tocará, y vamos a tratar de evitar que a los demás también sean evitados de que les toque. Vamos a pedir cada día por nuestra familia, por nuestros amigos. Vamos a ver cómo podemos conquistar a esta gente para que se comporte mejor. No diciéndole que ellos son de los del otro lado. No nos toca. Le toca a Jesús. Les toca al Señor, a Dios, ser quien determine quién anda por buen camino y quién anda perdido. Pues yo, hermanos, estoy aquí hablando con ustedes y quizás yo no sé cuál sea el destino que me tenga Jesús. Yo confío, yo creo en Él, yo sé que su misericordia es eterna, que es grande, y que vamos a ser santos, que vamos a ser salvos, que tenemos ese lugar especial que Él nos prometió. Yo confío en Él, pero Él tiene la última palabra. Y se lo digo de esta manera, quizás usted pensará: oh, pero ¿qué fe tiene el hermano? Que aún estando ahí orando no sabe para dónde le tocará. Fíjense que la seguridad es lo que más nos calcome, lo que más daño nos hace. Si nosotros nos confiamos y vamos a orar así como oraba aquel fariseo en la iglesia,
donde miraba al publicano y decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como ese publicano que es un pecador. Que el Señor lo escuchaba diciéndole: Señor, mira que yo vengo a la iglesia, mira que yo doy el diezmo, que yo oro, que yo te creo, Señor. Y el publicano allí decía: Señor, perdóname, porque no sé incluso ni cómo hablar. Perdóname que soy un pecador, y se daba golpes en el pecho. Es el propio Jesús que dice que quien bajó a su casa perdonado fue aquel que se humilló ante Jesús y que pidió perdón. Entonces, no soy yo quien me toque decir hacia dónde me dirigirá el Señor, sino Él. Y si nosotros nos ponemos a darle gracias al Señor porque no andamos como los demás, entonces nos estaríamos perdiendo. Lo que tenemos que hacer es presentarle al Señor los demás. Si aquel hombre hubiese dicho: Señor, como yo vengo a orarte casi todos los días, como yo te pido por mis necesidades hoy, yo le voy a ceder la oración a ese hermano que anda quizás alejado de ti, para que tú le escuches lo que él vino a decir, para que tú tengas misericordia con él como la has tenido conmigo, para que tú, Señor, lo traigas a la iglesia, para que también como yo, él venga y te adore y te alabe. Yo les aseguro, hermanos, que este hombre también hubiese llegado a su casa perdonado y con un corazón limpio. Pero a veces la altanería, a veces creernos santos, creernos sabios, considerar que somos de los del lado de la derecha, creernos ovejas y ver a todo el mundo como chivo, como cabra. Pensar que los demás andan pecando mientras que nosotros somos angelitos y tenemos la gloria de Dios pintada. Entonces, ahí nosotros estamos entregando lo poco que hemos podido conseguir a través de la fe, porque le estamos quitando a Jesús la gloria. En vez de nosotros alabar a Jesús, entonces nos alabaríamos a nosotros. Mira, Señor, lo bien que lo estoy haciendo. Mira, Padre, que yo te oro. Mira, que yo te... No. Es darle gracias al Señor por lo que nos ha hecho cambiar. Seguirle reconociendo a Él que Él puede también actuar en los demás. Decirle: Señor, ¿cuánto se ha manifestado tu gloria en mí? Gracias por haberme permitido, Padre, conocerte. No es un mérito mío conocer al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: gracias, Padre, por haberle escondido la sabiduría a los sabios y entendidos, y habérsela mostrado a los pobres y a los que a ti te ha parecido bien. Si nosotros conocemos al Señor, si nosotros conocemos un poco a Jesús, si nosotros conocemos algo de la palabra de Dios, hay que darle gracias a Él porque nos ha permitido, porque no nos la ha escondido como a los sabios y entendidos. Óyete, y si nosotros reconocemos que se la ha escondido a los sabios, que se la ha escondido a los gentiles, a los entendidos, a los que comprenden fácil, entonces estamos diciendo con eso que nosotros no somos muy inteligentes, que es Dios que ha permitido que nosotros podamos captar algo de la palabra de Dios. Pero si nosotros apelamos a la inteligencia emocional, a la inteligencia personal, y decimos: no, pero como yo me he aprendido lo poco que sé de la Biblia, me podía haber aprendido cualquier libro. ¿Y dónde está el Espíritu Santo que hay en mí?
¿Y dónde está lo que ha hecho el Espíritu Santo para que yo pueda entender? Entonces, si soy yo el que tengo el don de predicar, porque yo mismo nací con él y me lo he regalado, ¿qué busco yo invocando la presencia del Espíritu Santo? Porque yo puedo solo. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con estas cosas. Hay que aprender a manejar lo que aprendemos para nuestro beneficio personal, como persona, como hijos de Dios, y también para los demás, para seguir practicándolo en los demás, no solo predicándoles, sino comportándonos delante de ellos como personas que conocen a Dios, siendo ejemplo, siendo un modelo a seguir. Fíjense que Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Si hay alguno por ahí que conozca que Juan el Bautista le impuso la mano a alguien y se sanó, pues que me lo diga para yo leerlo. Si hay alguno que sepa que levantó Juan algún muerto, que lo comparta con nosotros. Juan no hizo ningún milagro. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Mateo 11, capítulo 12, que el hombre más grande nacido de mujer había sido Juan el Bautista. Me pregunto, ¿hay que ser un buen predicador? Sí. ¿Por qué fue el más grande? Porque vino a preparar los caminos del Señor. Porque la misión de Juan era ir predicando la palabra, que detrás de él vendría uno más grande que él no sería capaz de ni siquiera de desatarle las sandalias. Y que la gente que creyera que eso iba a pasar, porque lo decía la palabra de Dios, que se bautizara, como que que hiciera un compromiso de que cuando ese Señor apareciera, Jesús, ellos lo iban a seguir y lo iban a aceptar como su Salvador. En eso consistía el bautismo. Sin embargo, Elías resucitaba a los muertos, descendía del fuego, cielo. Eliseo también le resucitó el hijo a la viuda. Y fueron considerados menos grandes en el reino de los cielos que Juan el Bautista. Eso quiere decir, hermanos, que la más grande obra que podemos hacer por los demás es predicarle la palabra, es llevarlo a los caminos de Dios, es no ser egoísta con lo poco que podamos aprender. Porque el que usted sana imponiéndole la mano vía el Espíritu Santo, usted no. Corrección por la palabra. El que se sana porque le imponemos la mano y oramos por él, se levanta. Pero se levanta uno. El que usted ora por él, por un dolor de cabeza, se sana, pero se sana uno. Pero donde usted predica y hay 100, y de los 100 quizás hayan 5 que creyeron, son 5 almas que van a ir al cielo con Jesús. Son 5 almas que no se van a perder. Y con la suya que está haciendo esa obra, pues son 6 ya. Motivo de una fiesta en el cielo. Dice la palabra que con uno solo que se arrepienta hay una fiesta en el cielo. Imagínese usted cuando aparezcan 5 en una prédica, que crean y que se conviertan y que vuelvan a Jesús. Qué tremendo servicio se ha hecho con eso. Vamos a orar para que seamos nosotros